Ares. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Bueno, encontramos en Mundo UR que este jueves fue trasladado al Palacio de Justicia de Caracas el exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, también exvicepresidente Tarek El Aissami, para ser presentado ante el Tribunal Segundo de Control contra el Terrorismo. El fiscal general Tarek William Saab informó que la audiencia de presentación fue celebrada contra los detenidos por la trama PDVSA Cripto, a quienes se les imputaron 5 delitos, porque además del Aissami, también fueron llevados a la sede judicial el exministro de Economía Simón Serpa y el empresario Samarc López. En materia electoral, que tenemos de cara al 28 de julio, quiero decir, en Mundo UR, leemos que actuar de manera imparcial, sin injerencia en los asuntos internos del país y sujetos a las leyes electorales, forman parte de los acuerdos firmados entre el CNE y delegaciones del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y el Observatorio, el Observatorio Parlamentario y Electoral para la Integración Regional. Bueno, el reportero de Unión Radio, Harley Monseguí, tiene la información. Antes de la firma del acuerdo, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, les dio una breve explicación sobre la inscripción de los candidatos al proceso electoral y parte del cronograma. Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral. Bueno, por eso es muy importante para nosotros que ustedes estén aquí, porque todavía hay algunas instituciones y organismos internacionales, y especialmente la REC, que dice cualquier cosa. Presidente, dicen lo que se les ocurra. Por otra parte, los representantes de ambas organizaciones manifestaron estar dispuestos a reunirse con los diversos partidos políticos. En la mayoría de los procesos electorales, los veedores internacionales publican un informe con las recomendaciones y sugerencias dirigido al ente rector. En el caso de la CELA y OPEIR, solo será entregado al CNE. Nicanor Moscoso, presidente del CELA. Sistema electoral, sabemos a lo que venimos, señor presidente. Nuestra labor será exclusivamente de observadores y así la mantenemos en todos los países. Los resultados que vayamos dando de nuestro trabajo serán conocidos exclusivamente por el Consejo Nacional Electoral. Se espera que en los próximos días lleguen a Venezuela las misiones de Naciones Unidas y del Centro Carter para sostener la primera reunión con el Consejo Nacional Electoral. Recordar que el CELA, el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos, nació de hecho en 2004 bajo el financiamiento de iniciativa propuesta de Venezuela. 6:17 minutos de la mañana, Analítica nos tiene que este jueves María Corina Machado llegó al estado de Yaracuy. Allí retomó su recorrido por el territorio nacional para invitar a votar en la elección presidencial del 28 de abril. Desde el lugar, la líder de la oposición visitó a familiares de Dinora Hernández, coordinadora política de 20 Venezuela, detenida desde el pasado mes de marzo ya. En la localidad de Guama, la madre, abuela y tías de Hernández recibieron a Machado, quien brindó un mensaje de apoyo en este momento tan complicado, y le citan acá en Analítica. Estamos todos aquí enviándote nuestras fuerzas, nuestras oraciones. Sabemos que tú estás allí firme, inspirándonos a todos a luchar y que pronto te vamos a ver a ti de regreso, construyendo juntos una gran Venezuela. Es una cita, repito, textual para María Corina Machado. La líder de la oposición también compartió con la esposa e hija de otro de los miembros de 20 Venezuela arrestados en marzo, es decir, Luis Camacaro. Y el Nacional, hablando de María Corina Machado, la primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, conversó con la líder de la oposición, María Corina. Meloni informó sobre la reunión en su cuenta en X y sostuvo que abordaron la situación de Venezuela. Hablé con María Corina Machado, miembro de la oposición venezolana, a quien le expresé apoyo por su compromiso con los valores democráticos y las libertades fundamentales. Esto fue lo que escribió Meloni a través de la red social X. Y Bloomberg tiene esta información desde el día de ayer. Funcionarios estadounidenses se reunieron en secreto con miembros de la administración del presidente venezolano Nicolás Maduro para mantenerlo involucrado en las negociaciones sobre reformas democráticas mientras se acerca la fecha límite para revisar las sanciones contra la industria petrolera del país. Representantes de la administración de Joe Biden y del gobierno venezolano, incluido Daniel Erickson, del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y el principal negociador de Maduro, Jorge Rodríguez, se reunieron el martes en la Ciudad de México para discutir las condiciones electorales, según personas con conocimiento directo del asunto. Repito, es un texto de la agencia Bloomberg. Por su parte, tal cual, 6:19 de la mañana, tiene que el ministro de Relaciones Exteriores encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo,
confirmó este jueves 11 de abril que el mandatario Gustavo Petro se reunió con el gobernador y candidato presidencial venezolano Manuel Rosales en busca de afinar la propuesta de paz política para el país. Reconoció que no tiene toda la información sobre las reuniones que sostuvo Gustavo Petro en Venezuela, más allá de lo informado oficialmente, pues no ha conversado a fondo sobre el asunto con el mandatario colombiano. En tal cual, también encontramos que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió a la oposición que si le pasara algo al mandatario Nicolás Maduro, el oficialismo irá, cito, contra todos y cada uno. Hasta allí la cita. Recomendó a la oposición tener mucho cuidado de cara a la elección del 28 de julio y les dijo que ya tienen candidato. 6:19. Cambiamos de tema. El gobierno de Chile llamará a consultas a su embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, luego de unas declaraciones del canciller venezolano Iván Gil en la que negó la presencia del Tren de Aragua. Así lo indicó el presidente de Chile, Gabriel Boric, durante una intervención en la ceremonia de la primera piedra del nuevo edificio de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de Investigaciones. Y en tal cual, y con eso cambiamos de tema, vamos a hablar de economía, en tal cual leemos que Venezuela cerró el primer trimestre de 2024 con una producción petrolera de 864,000 barriles diarios, un volumen superior a los 796,000 con el que cerró el año 2023. No obstante, en marzo los barriles de crudo bajaron en comparación a febrero pasado, lo que denota las dificultades de la industria para incrementar su cuota. De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Petróleo como fuente primaria, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la producción disminuyó 3,000 barriles al día al cerrar en marzo en 874,000, es decir, por debajo de los 877,000 que promedió el mes de febrero. Y en tal cual leemos que la Bolsa de Valores de Caracas aprobó un aumento de capital de la compañía mediante la emisión de 6 millones de acciones comunes, nominativas y no convertibles al portador, lo que representa 12% del total de las acciones en circulación. Y el presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, FABEMPA, señaló que en el primer trimestre del año se han vendido 2.356 vehículos nuevos, lo que representa un aumento de 82%. Dijo que 99,99% son carros provenientes del extranjero. De esa cantidad de vehículos, solamente 15 son nacionales. El representante de FABEMPA considera que se requieren más vehículos para renovar el parque automotor de Venezuela. Y agregaría cualquier economista: financiamiento. 6:21, Mundo UR nos tiene que el presidente de Fedecámaras La Guaira, Eduardo Quintana, afirmó que la economía de la región se ha visto afectada por la poca importación y exportación de puerto y aeropuerto. Orle Francamaya, corresponsal en La Guaira, nos tiene la información. Aseveró que La Guaira depende económicamente de la actividad aeroportuaria porque más del 50% de su población trabaja en dichos espacios. Depende funcionalmente de dos elementos que tenemos aquí en el estado, que es un puerto muy principal del país, un aeropuerto, el principal, donde llegan cargas, donde se movilizan personas, donde hay una economía fluctuante. Y cuando digo fluctuante es porque precisamente esa capacidad originaria que teníamos de movilización de carga se vino abajo. A criterio de Quintana, un número importante de comercios ha migrado a la economía informal para evitar el pago de impuestos. El poder o la capacidad de irse para los comercios virtuales, pero sí solo sé que el buhonerismo está destacándose nuevamente en nuestra zona. Quintana afirmó que la falla de combustible, los pagos de los impuestos y las pocas ventas pueden provocar el cierre de establecimientos en los próximos meses. Y el Nacional nos tiene que representantes sindicales del sector transporte denunciaron a Correo del Caroní que la nueva tarifa del pasaje urbano fijada en 13 bolívares representa una nueva problemática para el gremio, porque la escasez de billetes de 1 bolívar supone una dificultad para la entrega de vuelto a los usuarios. Los denunciantes aseguraron que actualmente los billetes de mayor circulación en la región son los de 5, 10 y 20 bolívares. En ese sentido, la mayoría de los pasajeros pagan con 15 bolívares y el colector no cuenta con billetes para entregar cambio. El ministro de Transporte, por cierto, Ramón Velázquez Araguayán, informó que Conviasa ahora ofrecerá un servicio de taxi exclusivo para los clientes de la aerolínea, quienes podrán pedirlo al momento de comprar su boleto aéreo tanto para destinos nacionales como internacionales. Lo tiene tal cual. Calificó el servicio como un avión de Conviasa en tierra y afirmó que los taxistas estarán bien presentados con su corbatita, su aire acondicionado, algo de calidad, algo bonito. Es una cita textual, obviamente. En Mundo UR encontramos que se siguen abriendo los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia. Yoiri Sosa es corresponsal en Táchira y nos tiene esto.
Este jueves 11 de abril se dará paso vehicular al último puente que divide Colombia y Venezuela por el estado Táchira, ubicado en el municipio García de Evia en el sector Boca de Grita, el Puente Unión. Si bien es el puente menos transitado, la importancia del mismo radica en su posición geográfica, pues se encuentra en una de las zonas de producción ganadera y láctea de esta región andina. Es posible que este primer paso será para vehículos particulares, pues durante el segundo encuentro entre gobernadores de frontera, el gobernador del departamento norte de Santander, William Villamizar, manifestó que se harán las revisiones técnicas y de ingeniería necesarias para saber la capacidad de peso que podría soportar el mismo. Encontramos en Mundo Verde que se dieron a conocer los resultados del Monitor Global de Emprendimiento 2023. Es un estudio que abarca en el mundo toda la data, los datos de la actividad emprendedora del planeta. Patricia Monteferrante, profesora y coordinadora del Centro de Innovación y Emprendimiento del IESA, líder por parte del IESA de la investigación, comentó que es un observatorio internacional que analiza el fenómeno emprendedor desde el año 1999. Venezuela retoma la participación en el estudio en conjunto con la UCAP desde el año 2022 y dijo que este instrumento tiene una particularidad. Mide por un lado lo que es el contexto emprendedor y por el otro lado tiene unos datos con respecto a lo que es la tasa de emprendimiento. Cerca de 90%, un poquito menos de los emprendimientos venezolanos nacen de la necesidad. Y dijo que Venezuela está muy bien ubicada con tasa emprendedora. Está en el número 9 entre 45 economías analizadas. Bueno, hablemos de salud y economía en salud, tal cual nos tiene que una comisión de la Dirección Regional de Salud de Delta Macuro llegó a la comunidad Navasanuca desde el pasado martes 9 de abril para investigar la muerte de al menos 12 niños de la etnia Guarao en las localidades de Sacoinoco y Yoriananoco. Esto de acuerdo con Radio Fe y Alegría. La comisión enviada desde Tucupita llegó a un hospital de la comunidad antes mencionada, donde se atiende a los habitantes de zonas cercanas, debido a que es el lugar donde cuentan con internet satelital que funciona de forma intermitente, y de ahí partir a las localidades donde se registran los fallecimientos de menores para tomar muestras e investigar lo que ocurre. Enrique Moraleda, cacique de Navasanuca, reportó por su parte que al menos 9 niños habrían muerto en 72 horas con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, convulsión y fuerte dolor en el cuello, y que hasta el miércoles 10 la cifra aumentó a 12. Eso en materia de salud. En educación, por una parte, Analítica nos tiene, Nicolás Maduro planea invitar profesores de China, India, Rusia e Irán, entre otros, a formar estudiantes en una nueva universidad científica cuya construcción fue anunciada este miércoles por el mandatario. El anuncio lo realizó en el lanzamiento de la nueva gran misión Ciencia, Innovación y Tecnología. El nuevo centro de estudios, donde también habrá educadores venezolanos, estará listo a más tardar el próximo mes de julio y ofrecerá oportunidades de estudio a los jóvenes para que no tengan que irse a estudiar al exterior. Por otra parte, leemos que en el estado Mérida, personal docente continúa exigiendo mejoras salariales para cubrir sus necesidades básicas. Cade Delgado, nuestro corresponsal, con la información. Los representantes del magisterio tienen años reclamando por mejoras. Indican que es necesario para vivir y que el trabajo que realizan sea reconocido. Máximo Briceño, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Mérida. Evidentemente uno aspiraba a que a partir del mes de enero, y vista la situación que vivimos el año pasado con toda esta molestia por la no firma del contrato colectivo, hubiese de parte del Ejecutivo Nacional como poder central del país la actualización de las condiciones de trabajo, salario, seguridad social, reparación de las instituciones educativas. Explicó que el futuro de la educación cada vez se ve más comprometido y sin mejoras salariales y de infraestructura, el proceso de enseñanza-aprendizaje será más deficiente. Que la realidad del sistema educativo debe responder con las necesidades que tiene un país. Si tú no tienes laboratorios de computación, si tú no tienes los laboratorios que se competen, por lo menos en física, química, matemática, biología, que son las áreas fundamentales, ¿de qué tipo de país estamos hablando? Los docentes solicitan que vuelvan los concursos de mérito y oposición para ingresar y ascender en la carrera docente. Es la voz de Cade Delgado, a quien, por cierto, reitero nuestro agradecimiento por la hospitalidad y la compañía en nuestra visita la semana pasada a la ciudad de Mérida para transmitir los programas de jueves y viernes, y con él a todo el equipo de Unión Radio y especialmente a la gente de Éxitos, claro. 6:28 minutos de la mañana, permítame compartir algunos mensajes publicitarios. Vamos a ir al corte, luego abordaremos el tema internacional. Vamos a conversar hoy con Gabriel Ventasgal. Vamos a hablar de 6 meses ya de este conflicto entre Israel y Hamas y las últimas implicaciones que ha tenido. 6:28, como les decía, y en publicidad hablemos de Mapfre. No se trata solo de estar asegurado, es sentirse respaldado ante situaciones inesperadas. Con 80 años en el mercado asegurador venezolano, Mapfre ofrece ese sólido respaldo, el de quien te acompaña en los momentos cuando más lo necesitas. Consulta con tu asesor de seguros o visítalos en mapfre.com.be.
En Mapfre cuidamos lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y 2023 marcó un hito importante en los 65 años de historia del Urológico San Román. Han incorporado ese equipo de resonancia magnética que es el más moderno del país. Uno que transforma la experiencia del paciente porque tiene más espacio dentro de la cabina, acorta el tiempo de espera, reduce el ruido habitual de los equipos y todo disminuye la ansiedad que genera este tipo de examen. Y para el médico radiólogo, pues es conseguir imágenes de una calidad excepcional que se traducen en un mejor diagnóstico. Para consultas sobre los servicios, este número WhatsApp 0412-226-5600. Urológico San Román, atención médica de avanzada al alcance de todos. Y si buscas refrescarte y llenarte de energía, prueba el nuevo té negro sabor a limón o durazno de Natulac. Es una deliciosa mezcla de sabores elaborada a base de hojas de té, llena de antioxidantes, vitamina C y baja en calorías. Color, aroma, sabor inigualables para ti. Que quieres lo mejor, encuéntralo en tu lugar de compra favorito y en diferentes presentaciones. Natulac, cada día innovando para ti. Y hablemos también de ECA. Empire Kiwi es la ensambladora de motos más grande de Venezuela y la segunda de Latinoamérica. Desde hace más de 20 años están en el país ofreciendo su incuestionable calidad, confianza, durabilidad y garantía. Cuenta además con el respaldo de su stock de repuestos originales y con los cauchos de mayor agarre del mercado. Visita empirekiwi.com y revisa ese catálogo de modelos que son tan versátiles que de seguro vas a encontrar una solución para ti, ajustada a las necesidades de tu negocio, comercio, empresa. EK, Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Y cierro hablándoles de Donsen, un mensaje al arquitecto para que incluyan en sus diseños materiales de última tecnología. Donsen es marca líder en tuberías y conexiones de polifusión en el país y ofrece productos para olvidar corrosión, olvidar desgaste y ahora facilitar la instalación en cualquier sistema de aguas blancas. Verde puede ser cualquiera, pero Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Ahora presentan nuevas líneas, 2, la Firetech y la amarilla. Es Donsen. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. 6:31, pausa y volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
También en publicidad, hablarles de los tractores Sonalica. Atención agricultor, se acercan las lluvias. Han llegado en algunos casos esporádicamente, sí, pero ahí van. Y vas a sembrar y necesitas un tractor. Sonalica es la marca de tractores de mayor crecimiento en el mundo. Ofrece modelos desde 26 hasta 125 caballos, 4x4, 100% mecánicos. Además, servicio postventa, amplio stock de repuestos a través de sus concesionarios. Cagua, Calabozo, Acarigua, El Vigía, Maracaibo y muy pronto en Caracas. Pregunta por planes de financiamiento. @sonalica.venezuela. Sonalica con K. La fuerza del campo, la herramienta del agricultor. Y calles limpias son sinónimo de progreso. Por eso en Fospuca trabajan las 24 horas los 365 días del año para que podamos disfrutar al máximo de nuestra ciudad. A veces en las calles, a veces en las aceras, pero siempre a tu lado para brindarte su mejor servicio. Fospuca no solo es lo que se llevan, sino lo que dejan. Y Ridery nos invita a modernizar la movilidad de las organizaciones con Ridery para empresas. Es mover a esos equipos de forma rápida por toda la ciudad con el panel para empresas de Ridery. Desde allí, desde esa plataforma, vas a poder tener el control de la movilidad, gestionar tu presupuesto, cotizar traslados, programar viajes, mover al equipo de forma simultánea y con conductores certificados disponibles las 24 horas. Contacta al equipo de ventas de Ridery y además utiliza el código ROMAN. Así vas a obtener beneficios al abrir tu cuenta en el panel para empresas. Y ¿te imaginas a 4 doñas saliendo una noche a conquistar Caracas? Pues ya lo han hecho, ya comenzaron. Se estrenó Las Doñas del Cafetal por Simple Plus. Ahora, pues ríete a carcajadas con las ocurrencias de este grupo de señoras. Una producción original de Simple TV que puedes disfrutar donde y cuando quieras a través de su aplicación Simple Plus. Descárgala ya y ponte al día. El chisme está buenísimo. Cierro hablándoles de Café Amanecer porque llega este nuevo amanecer tan intenso como la noche, tan dulce como la mañana también. Café Amanecer tiene 2 presentaciones en lata. Intensa velada de tueste oscuro y dulce aurora de tueste medio. Colecciónalas, rinden tributo, una al país, otra a la caficultura. Café Amanecer, hecho con calidad, con tradición y con pasión. @Café Amanecer _ Planeta de Naciones. Internacionales. Seis 36 minutos de la mañana. Iniciemos con la invasión de Rusia a Ucrania y posterior guerra. Euronews nos tiene que un ataque ruso masivo ha destruido este jueves la principal fuente de energía de Kiev, la central eléctrica alimentada con carbón en Tripilska, a unos 45 kilómetros al sur de la capital. Sin embargo, Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, ha sido la más afectada por los recientes ataques rusos, ataques aéreos, muchos de los cuales han tenido como objetivo su infraestructura crítica. France 24 nos tiene que los mandatarios de Rusia y Ucrania protagonizaron un cruce de acusaciones por los ataques de Moscú contra la infraestructura energética ucraniana. Por un lado, Volodymyr Zelensky advirtió a la comunidad internacional de la urgencia de más ayuda y armas ante la ofensiva rusa, mientras que Vladimir Putin replicó que se trata de una respuesta a los atentados de Kiev contra los objetivos dentro de Rusia. Por cierto que el presidente de Ucrania, Zelensky, instó hoy en la cumbre, en la cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares, celebrada en Vilna, que su país necesita recibir urgentemente sistemas de defensa aérea adicionales para defender sus infraestructuras estratégicas de los ataques rusos. El propio Zelensky, presidente de Ucrania, dijo que su país podría perder la guerra si el Congreso de Estados Unidos no autoriza la ayuda militar para resistir la invasión rusa. Vamos a Euronews. El Parlamento de Ucrania ha aprobado este jueves una ley que regulará la forma en la que el país llama a nuevos reclutas para su ejército. Llega tras meses de retraso y después de miles de enmiendas presentadas para suavizar aquel proyecto inicial. Y una más la tiene CNN. Los hackers, respaldados por el Estado ruso, robaron correspondencia por correo electrónico entre organismos gubernamentales de Estados Unidos y Microsoft mediante una violación de los sistemas del gigante del software, según confirmaron funcionarios estadounidenses este día jueves. Y bueno, sobre el conflicto en Oriente Medio, hay al menos 2 titulares el día de hoy. Uno es de France 24. Hamas rechaza la mayoría de las propuestas sobre una tregua con el ejército israelí en Gaza. Lo señalaron fuentes familiarizadas con las negociaciones en El Cairo. Y por otra parte, en EFE leemos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este jueves, durante su visita a la base aérea de Tel Nof, a 5 kilómetros de Rehovot, en el centro, que no dudarán en golpear a aquellos que quieran atacar a Israel, en alusión a las amenazas en represalia lanzadas desde Irán por la muerte desde el 1 de abril de 7 guardias revolucionarios en un ataque contra su consulado en Damasco. Y eso pues nos abre la posibilidad de hablar de este tema. Nuestro invitado es periodista,
Son muchas las veces que hemos conversado con él, a la par aprendido de él, cosa que encontramos muy valiosa. Tiene un manejo muy interesante en el conflicto de Oriente Medio. ¿Por qué? Lo digo. Primero, por su amplio conocimiento histórico, religioso. Luego, por su postura, porque siendo judío ha defendido posiciones muy neutras en el ejercicio del periodismo, pero hasta críticas en algunos casos a Israel cuando ha tenido que hacerlo. El 7 de abril, es decir, el domingo pasado, se cumplieron ya 6 meses de aquel ataque terrorista de Hamas en Israel, con saldo de muertos, de heridos, de secuestrados, 200 rehenes, pero también 6 meses, habría que decirlo, de la respuesta de Israel contra Hamas en Gaza. Y por eso queremos dar la bienvenida hoy, 6 meses después, a Gabriel Ventasgal, periodista, especialista en terrorismo islámico, experto en Oriente Medio, se formó en ciencias políticas y relaciones internacionales, ha cubierto para varias agencias de noticias los conflictos en Medio Oriente y siempre tiene la gentileza de acompañarnos. Gabriel, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, Gabriel. A ver, primero preguntar por el balance, entendiendo que cualquier cifra que se tenga a la mano viene acompañada, pues lógicamente de dolor y de luto, pero ¿se puede confirmar la cifra de esos 33.000 fallecidos de la que hablan desde Gaza en la respuesta israelí, de alrededor de unos 200 rehenes israelíes en Gaza? ¿Cuáles son los números? Mira, la cifra que oficialmente repiten los medios de comunicación es la cifra que da Hamas. Hamas facilita la cifra de los medios de comunicación y la estrategia de Hamas es haber atacado a Israel, pero a sabiendas que Israel iba a responder. La estrategia es muy simple, Román. Si Israel contraataca y Hamas sobrevive a ese contraataque, entonces ganó. Y sobrevive a ese contraataque intentando lograr que la comunidad internacional condene y presione a Israel. Y una de las formas de lograr esa condena es exagerando los números y diciendo que todas son mujeres y niños. Entonces, la cifra que habitualmente transmiten los medios de comunicación la repiten de un grupo radical islámico que miente. Entonces no es la cifra ahí y siempre ha mentido Hamas. El problema es cuando los medios de comunicación no dicen que estas cifras que están diciendo se las facilitó el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, que está en manos de Hamas. Bueno, al menos en nuestro programa sí lo hacemos, siempre hacemos la aclaratoria de que esa cifra proviene de esa fuente, pero fíjate, Gabriel, que en esta primera respuesta ya das con lo que podría ser mi objetivo final en esta conversación, y es que mira, son muchos los organismos internacionales, pero también son muchos los países que también de manera individual han criticado, han condenado, como bien has dicho, la respuesta a Israel, que la consideran desmedida, que se califica como genocidio, incluso ha llegado a decir alguno, y entendiendo que el origen está en un ataque cobarde, como son todos los ataques terroristas. La verdad es que pareciera que el conflicto ya no es solo contra Hamas, cuando quedan civiles en el camino, cuando quedan ciudades devastadas, cuando con urgencia se solicita ayuda humanitaria que no termina de llegar, y en eso tampoco coinciden las cifras de Israel con la ONU en términos de ayuda humanitaria. Con ese contexto, ¿cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu sentir en todo esto? ¿Es desmedida entonces la respuesta internacional con lo que ocurre hoy en Gaza? Mi opinión personal es que buena parte de lo que nosotros estamos viendo en la opinión internacional es que a todos los países del mundo se les permite defenderse y a un Estado se le permite defenderse menos. Y las razones por lo que eso ocurre tienen que ver con 2000 años de historia en relación a qué es lo que hacen o dejan de hacer los judíos. Muchas veces lo has dicho, Gabriel, con nosotros en el programa y en otras entrevistas te he escuchado también. Ser palestino no es ser terrorista, porque no todo palestino pertenece a Hamas, y eso es verdad. De hecho, muchos palestinos viven, digamos, sitiados por el propio grupo terrorista. Pregunto, ¿ha estado Israel en la capacidad de una operación más precisa, como llaman quirúrgica, o eso es virtualmente imposible, dadas las características del terreno? Ya, justamente lo que ocurre es que el único conflicto en el mundo que se está desarrollando, la forma de estar desarrollando es este. Si tú quieres buscar una comparación histórica, el único caso más o menos parecido es la guerra de Manila en 1945 entre Japón y Estados Unidos.
en donde un lado consideraba que era bueno provocar muertes civiles de su propio lado para llamar la atención internacional y que se escondían abajo tierra porque había túneles. No hay ningún conflicto en la historia de la humanidad parecido a este. O sea que las comparaciones son simplemente inútiles. Sí. Ahora, fíjate lo siguiente, Román, cuando le preguntes a alguien esta misma pregunta, pregúntale, a ver, dime si se podría haber hecho diferente. Dime si hay una forma de hacerlo diferente cuando Hamás adrede coloca a su población civil como escudos humanos. Dime si se puede hacer diferente cuando no hay periodistas occidentales cubriendo dentro del terreno. Vuelvo a decir, no hay periodistas occidentales cubriendo el conflicto dentro de la Franja de Gaza prácticamente, sino que hay empleados de medios de comunicación que son árabes palestinos, que están aprobados por Hamás, que nos facilitan la información desde dentro de la Franja de Gaza. Estos periodistas no van a decir que habitualmente Hamás utiliza hospitales como centros militares. Lo vamos a ir descubriendo a medida que otras agencias o incluso el ejército lo dice. En este sentido, el conflicto es único. Dicho sea de paso, en Manila, en 1945, la población era de 1.1 millón de habitantes. Y murieron 100.000 personas no combatientes. Sí. Es Gabriel Ventajal que nos acompaña gentilmente a esta hora. Gabriel, ¿cómo está la popularidad, por ejemplo, de Netanyahu dentro de Israel? ¿Cómo se le percibe? ¿Cómo se le ve? Es una sensación extraña porque, por un lado, la población pide que debe seguir al frente del gobierno todo el tiempo que la guerra continúe, pero por otro lado, de alguna manera, se intuye que tras la guerra se le va a pedir la renuncia a él y a toda la cúpula militar. Es una sensación doble. Las manifestaciones que ves en las calles, por ejemplo, en Tel Aviv, no son en contra de la guerra, son en contra de su presidencia, su liderazgo. Hay más o menos unos 150.000 israelíes que se reúnen en Tel Aviv cada semana para pedir que él renuncie, pero no piden que la guerra termine. Gabriel, por una parte leemos que Hamás rechaza la mayoría de las propuestas sobre una tregua con el ejército de Israel. Por otra, leemos que Israel no acepta la solución de 2 estados y te lo he preguntado 1, 1000 y probablemente, y lamentablemente te lo tendré que seguir preguntando. ¿Encuentras tu viabilidad en algún otro escenario? ¿Hay alguna otra propuesta sobre la mesa que permita llegar a la paz? No, a la paz no. Pero sí algún tipo de tregua, UTNA, entre israelíes y palestinos, y podría llegar a ser en donde la Franja de Gaza sea presidida, liderada por una especie de autoridad palestina 2, financiada quizás por Egipto o por Emiratos Árabes Unidos. O sea, si Egipto accede a gobernar la Franja de Gaza, entonces podríamos tener un periodo de calma relativa, porque Egipto, por ejemplo, no va a tener ningún prurito en destruir a Hamás por dentro, a sabiendas que nadie va a hablar del tema si musulmanes ponen orden en terreno musulmán. Entonces, en ese sentido, no creo que haya problemas. Otra opción es que Emiratos Árabes Unidos, que es el país más moderado del Medio Oriente, el que mejor ha trabajado el tema de la educación para la paz, gobierne de forma indirecta la Franja de Gaza, colocando a algún líder palestino como Muhammad Dahlan al frente de esa autoridad palestina. Gabriel, para terminar, cuando encontramos que la incursión en Rafah es inminente, cuando se abren además otros frentes, por ejemplo, esta tensa situación con Irán, te diría cuál es la tendencia. ¿La tendencia es a que se complique aún más la zona o la tendencia más bien es a irse pacificando de a poco? Yo creo que la tendencia es clara. Va a haber una guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano, y no creo que Irán se meta de forma directa en la guerra a gran escala.
Irán ha utilizado a proxies para que le hagan el trabajo sucio, Hezbollah, Hamas y demás, pero no se va a jugar el pellejo de su propio gobierno por estos proxies. Entonces Hezbollah sí va a haber una guerra, porque es imposible que los israelíes le piden a su propia población que se vayan de vuelta a su casa en el norte cuando están desalojados, cuando Hezbollah tiene 200.000 cohetes y tiene 3.000 kilómetros de túneles y tiene 100.000 soldados. Es imposible. Entonces con Hezbollah sí va a haber una guerra, y creo sí que el ataque a Rafah no es inminente, pero sí va a ocurrir. Bien. Gabriel, agradecidos como siempre por este tiempo, ¿eh? Un abrazo grande, Roman. Gracias a ti. Igualmente, es Gabriel Ventajal, periodista, especialista en terrorismo islámico, experto en Medio Oriente, formado en ciencias políticas y relaciones internacionales, cubriendo siempre para varias agencias de noticias europeas esos conflictos en Medio Oriente, y siempre con la gentileza para con nosotros también. 6:49 de la mañana. Pues salimos de la zona, vamos hasta España. El presidente del gobierno de ese país, Pedro Sánchez, inicia este jueves una gira por varios países europeos con la que pretende abanderar un proceso que impulse el reconocimiento de Palestina, precisamente como Estado. También encontramos en España que está a un paso de iniciar una regularización masiva de inmigrantes. La medida, según sus promotores, acabará con la vulneración de los derechos fundamentales de los migrantes y las barreras que les impide contribuir de forma económica y fiscal a la sociedad. Desde Madrid, Luis Martínez, corresponsal de Unión Radio, tiene la información. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 extranjeros que residen en España. En total, esta propuesta ha recibido 310 votos a favor del PP, PSOE, Sumar, Junts, Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, Bildu, BNG y Podemos. Vox, por su parte, ha votado en contra, esgrimiendo como argumentos las violaciones y asesinatos que atribuyen a la presencia de ciudadanos extranjeros y el riesgo de tener aquí una yihad y una persecución de cristianos. Con esta regularización masiva, el gobierno también planea aumentar sus ingresos mediante la cotización en seguridad social, así como de los impuestos que pueden aportar de manera legal estas personas que por alguna u otra razón se encuentran de forma irregular en territorio español. La voz de Luis Martínez desde Madrid. Ahora, todavía sobre España, el abogado general de la Unión Europea dio la razón este jueves al expresidente catalán, Carles Puigdemont, en el caso que le enfrenta al Parlamento Europeo por no dejarle acceder a su escaño en julio de 2019, y pidió que se anule la decisión del expresidente de la Eurocámara, Antoni Tajani, de impedirle entrar al edificio. Es un titular de EFE. Por cierto, el Parlamento Europeo ha votado a favor de incluir el acceso al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. La resolución no vinculante ha sido aprobada por 336 votos a favor, 163 en contra, y cuenta con el respaldo principalmente de miembros de partidos de izquierda y de centro. En nuestro continente, en América, el Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de Bogotá, en Colombia, instalaron este jueves una mesa de trabajo permanente el mismo día en que arrancó el racionamiento de agua en la capital colombiana ante los bajos niveles que tienen los embalses que abastecen la ciudad debido a la sequía agravada por el fenómeno El Niño. En esta nota de EFE leemos que la ministra de Ambiente, Susana Mahamad, informó que harán un trabajo conjunto de seguimiento permanente de esta emergencia. Hemos instalado, en conjunto con las entidades del distrito, las entidades de gestión de riesgo y las entidades del Sistema Nacional Ambiental entre Bogotá y el Gobierno Nacional, una mesa de trabajo permanente sobre el abastecimiento de agua y el futuro del agua en la región, especialmente Bogotá y Sabana de Bogotá. La ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, presentó este jueves una denuncia por traición a la patria contra el expresidente Rafael Correa, es titular de CNN. Y en La Voz de América leemos que el gobierno de México anunció el jueves que ya presentó una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la incursión policial a su embajada en Quito, y pidió además la suspensión del país andino como miembro de Naciones Unidas si no se disculpa. Luego hablemos de Estados Unidos, pero en su relación con Asia. Por ejemplo, AFP, la agencia France Press, nos tiene que el primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo a los legisladores estadounidenses este jueves que Estados Unidos no tiene que enfrentar los serios desafíos globales solo. Kishida agregó que Tokio está mejorando sus capacidades militares para apoyar a su aliado. Y CNN tiene que la visita de más alto nivel de China a Corea del Norte en casi 5 años, desde 2019, comenzó este jueves, mientras Pyongyang busca fortalecer sus relaciones tanto con Beijing como con Moscú en medio de una creciente coordinación entre sus vecinos y los Estados Unidos. 6:53, vamos nosotros a compartir
algunos mensajes publicitarios y en este caso hablarles de Osole, que nos trae Osole Baby. Las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés. Tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas Osole Baby en deliciosos sabores: manzana, pera, durazno, frutas mixtas y muchas más. Síguelos en redes sociales como @OsoleBaby. Comienza su historia con las compotas Osole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida. Y les quiero hablar de Leti. Día a día nos sometemos a factores que activan el envejecimiento prematuro de las células, por lo que, déjame decirte, te estás oxidando. Nos estamos oxidando. Para que esto no ocurra, cuentas con Bioletizan Forte, que por su efecto antioxidante retarda el envejecimiento celular, protege el colágeno dejando la piel sana y reduce la pérdida de masa muscular. Bioletizan Forte es el antioxidante para sentirte y verte bien de Grupo Leti. Y en Grupo Leti nuestro compromiso es mayor. Quiero hablarles también de los colchones Beauty Rest de Simmons, porque es importantísimo tener un sueño reparador que permita despertar cargados de energía. Pues solo los colchones Beauty Rest permiten dormir sin interrupciones. Esta estructura de resortes, Pocket Coil se llama, de acción independiente, se adaptan al contorno del cuerpo y luego minimizan la transferencia de movimientos de la pareja. Recarga tu energía. Beauty Rest de Simmons. Dormir mejor gracias a la ciencia. Y gracias a Gama, porque en sus 55 años tú ganas. Participa por una 4Runner SR5 2024 0 kilómetro y 54 bonificaciones de $200 en la tarjeta Gama Club. ¿Qué cómo? Pues por cada compra de $50 que incluyan 3 productos patrocinantes, recibes tu cupón y lo depositas en el buzón. Pero si eres cliente Gama Club, recibes un cupón adicional. Válido hasta el 31 de mayo. Conoce más en @SomosGamaBE. Es una promoción autorizada por la SUNDE. Es Gama, sin ti no hay nosotros. Y en deportes... La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Rápidamente, unos pocos titulares. En récord leemos que Liverpool fue sorprendido en Anfield y Atalanta se llevó el juego de ida de los cuartos de final de la Europa League por un marcador de 3-0. Los Reds llegaron al partido como amplios favoritos, pero la efectividad de los italianos de cara al arco, sumado a que Jürgen Klopp optó por no salir con su mejor 11, les terminó por pasar factura. En Mundo OR leemos que los titulares de la FIFA, Gianni Infantino, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez, publicaron este jueves junto a los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, la primera acta del Mundial de 2030 que marcará la celebración por centenario de esta competencia. En el carabobeño leemos que con el goleador Rondón, los Tuzos de Pachuca del fútbol mexicano derrotaron el miércoles 2-1 al Herediano costarricense y se clasificaron a la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF al superar con facilidad la serie por 7-1. A ver, Alonso seguirá en la Aston Martin hasta el año 2026, estoy hablando de la Fórmula 1. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves cargos penales por fraude bancario contra Ipei Misuara, el ex traductor de Shohei Ohtani. Le robó presuntamente a la estrella del béisbol $16 millones para pagar apuestas ilegales. Misuara, de 39 años, enfrenta, de ser hallado culpable, una pena máxima de 30 años de cárcel. En tenis, el noruego Casper Ruud, octavo favorito, impuso este jueves su mayor destreza sobre la superficie de arcilla para superar al polaco Hubert Hurkacz, décimo de cabeza de serie por 6-4 y 6-2. Y el número 2 del mundo, el italiano Jannik Sinner, sigue su impecable trayectoria en la temporada y firmó ante el alemán Jan-Lennard Stoff su 24ª victoria del curso que le llevó a los cuartos de final del Masters 1000 de Monte Carlo. 6:57 minutos de la mañana. Vamos a la pausa, lo hacemos con buena música. Jason Mraz, I'm yours, soy tuyo. Suenan éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.